Píldoras de Fe, ministerio de la Iglesia Anglicana. Queridos amigos, quizás nos hayamos preguntado en alguna ocasión por qué tuvo que irse Jesús después de la resurrección. Y lo bueno que hubiera sido tenerlo aquí entre nosotros en nuestros días. El mismo Jesús da razón a esta pregunta, como leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Sin embargo, dice Jesús, la verdad es que os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el abogado, el consolador en otras versiones, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. El abogado, el consolador, es decir, el Espíritu Santo, o Dios el Espíritu, podríamos también decir, cobra un papel crucial en el tiempo de la Iglesia, es decir, en el intervalo entre Pentecostés y la segunda venida de Jesús. Así, los creyentes durante este tiempo, es decir, nosotros, somos beneficiarios de un acceso y una cercanía a Dios como nunca antes los creyentes de otras épocas pudieron llegar a tener. El mismo apóstol San Juan recoge las palabras de Jesús, capítulo 16, versículo 13, en el que explica ciertamente este privilegio de la siguiente manera. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará para que podáis entender la verdad completa. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído y os anunciará las cosas que han de suceder. Entonces, la cuestión sobre la que os invito a indagar brevemente a continuación es cómo beneficiarnos de esta presencia y acción del Espíritu Santo en nuestros días, cómo recibir su guía, siguiendo el texto de Juan que acabamos de leer, cómo entender la verdad, cómo alcanzar sabiduría para el futuro. En primer lugar, evidentemente, hemos de ser creyentes, hemos de haber aceptado a Jesús como el referente principal de nuestra vida y haberle otorgado el control de nuestra existencia, algo a lo que accedemos por el mero hecho de pedírselo con sinceridad, de decirle, Señor, acepto tu soberanía en mi vida y te pido que habites en mi corazón. Si hacemos esto, el Espíritu Santo, Dios el Espíritu, ya mora en nuestra vida, tal y como leemos en Efesios 1:13. Y también vosotros, los que habéis escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, al creer en Cristo, habéis sido sellados con el Espíritu Santo prometido. En segundo lugar, siendo creyentes, es importante la actitud de nuestro corazón. Para recibir la guía del Espíritu hemos de ser humildes. Y la humildad, queridos amigos, no es una desvalorización de nosotros mismos, no es pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. Es lo opuesto a la soberbia, ese creernos más en una inflamación del ego. Hay mucha evidencia bíblica de que Dios, el Espíritu, habla a los humildes, pero rehúye a los soberbios. Por citar un par de textos, leemos en el Salmo 138:6, el Señor atiende al humilde, reconoce al soberbio desde lejos. Y en Santiago 4:6, Dios hace frente a los orgullosos y concede en cambio su favor a los humildes. En tercer lugar, siendo creyentes, habiendo cultivado un carácter humilde, recibiremos la guía de Dios el Espíritu si estamos dispuestos a hacer su voluntad, sea esta cual fuere. Y aquí, queridos amigos, hemos de entender que Dios quiere ejercitarnos en obediencia para poder recibir la guía de su Espíritu. Así, practiquemos la obediencia en lo que ya sabemos que Él quiere, porque lo leemos con claridad en su palabra, y creciendo en obediencia, creceremos también en una cada vez mayor cercanía a la voz de la voluntad de Dios para nuestras vidas. El que está dispuesto a hacer la voluntad del que me ha enviado, diría Jesús en Juan 6:17, podrá comprobar
si lo que yo enseño es cosa de Dios o si hablo por cuenta propia. Así pues, queridos amigos, no perdamos el privilegio que Dios nos ha concedido como creyentes de este tiempo de la Iglesia, el privilegio de Dios mismo viviendo en nuestro corazón a través de la fe en Jesús, el privilegio de ser guiados por el Espíritu y vivir siendo capaces de gestionar con sabiduría nuestro presente y enfocar con precisión nuestro futuro, si Dios encuentra en nosotros humildad y disposición a la obediencia. Oremos. Dios mío, gracias por tu Espíritu viviendo en nuestro corazón y por el privilegio de disponer de tu cercanía, tanto como tú, Señor, viviendo en nosotros. Dios mío, siendo como eres el Padre bueno que nos ama, que quiere lo mejor para nuestras vidas, que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, trabaja, Señor, en nuestro corazón para desarrollar una actitud humilde y una voluntad de obediencia y poder así beneficiarnos de la guía de tu Espíritu, adquirir sabiduría para las cosas grandes y pequeñas del presente y avanzar hacia el futuro perfecto que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, que la gracia y la paz de Jesús